Un saludo a las organizaciones, líderes y lideresas participantes en este encuentro de la paz, lo humanitario y la paz. Gracias por la invitación a Camilo González a compartir un poco el estado de las conversaciones y de los protocolos. Creo que es importante distinguir dos asuntos claves en relación con las dos palabras. Están asociadas y tienen diferencias, y según el método de la conversación, del diálogo, de los propósitos, se da una o se da otra. Aquí, en el ejercicio de gobierno de la vida, estamos tratando de desarrollar una mixtura entre lo humanitario y la paz. Eso se expresó desde los acercamientos iniciales con los diversos grupos armados, donde planteamos un cese de la violencia entendida como un ejercicio de respuesta de los grupos armados a los liderazgos sociales e incluso a los firmantes de paz, con asesinatos, torturas, desapariciones. Pero agregamos adicionalmente el evitar al máximo las confrontaciones armadas con las fuerzas militares y con grupos con los que tuvieran disputas territoriales. Esto en particular fue asociado no a la guerrilla del ELN, que ya tenía unos acuerdos pactados con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, frente a los cuales solamente lo que se hizo fue asumir los protocolos para que ellos llegaran a Colombia, tuvieran su reunión de mandos y de la Dirección Nacional, y luego iniciáramos la mesa de conversaciones, que ya está por su tercer ciclo en desarrollo. Como ustedes entenderán, esa arquitectura se respetó y solo ha habido modificaciones en asuntos sustanciales, si se puede decir de alguna manera así, o mejor, de precisiones, en relación con los asuntos de participación y los asuntos de cese de fuego. Ahí están consignados los principios que van a regir la discusión, o que están rigiendo la discusión que se está desarrollando en estos momentos en La Habana, Cuba. Ustedes conocieron de la famosa pausa, dada la sensibilidad del Ejército de Liberación Nacional de ser calificado o ser asociado a un grupo que no tendría solamente ya motivaciones políticas, sino que estaría asociado a dinámicas de violencia criminal o asociada a la criminalidad. Eso llevó a esta pausa, que en el día de hoy seguramente se va a resolver, para avanzar en los asuntos sustanciales de cese de fuego y de algunos asuntos de hostilidades, y los referidos a la participación. Es posible que este ciclo se prorrogue una semana más, como lo han venido planteando la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, pero todavía no hay una decisión al respecto. En relación con los otros procesos teniendo en cuenta la caracterización de diversas organizaciones, las propias que ha desarrollado el gobierno, se califican o tienen una narrativa de origen político y argumentación política, con prácticas de modelos de guerra de guerrillas, pero que también a veces operan en función de una cierta criminalidad y una economía ilícita. Tenemos las MC-FARC y las FARC Segunda Marquetalia. Con independencia, insisto, de la categorización, de la calificación que se pueda hacer, nosotros la asumimos como grupos también rebeldes, con connotaciones políticas, más allá de otras discusiones que podamos tener y profundizar en otro escenario. Con las MC-FARC se logró durante los primeros meses de acercamiento unos acuerdos básicos en relación con la vida, a lo cual se añadió los asuntos ambientales, en particular expresado en el departamento del Yarí, con una reducción de la deforestación, con la sacada del territorio que ellos controlan en la zona del Yarí de 2 laboratorios de cocaína, y con un inicio de proyectos y planes de reforestación y de distribución de la tierra. Ahí ha habido varias situaciones que se han venido presentando en la medida en que la MC-FARC se asume como la autoridad y empieza a hacer una reorganización del uso
y de la propiedad de la tierra en vastos territorios, bajo su modelo de comprensión y de afirmación de ese derecho, sobre el cual tenemos, por supuesto, discusión más allá y por supuesto de la irregularidad que significa que lo haga un grupo armado rebelde. Más allá de eso es las formas como se están haciendo con mucha presión sobre las comunidades, que ha venido cuestionando el mismo proyecto revolucionario que ellos dicen afirmar representan. Esta forma de redistribución de la tierra además ha estado signada por intimidación, por presión, no a los empresarios y grandes terratenientes de la tierra, sino a medianos y pequeños campesinos que no necesariamente están, digamos, identificados con el proyecto ideológico y político que afirma el MSC FARC, justifica el alzamiento armado y su ejercicio de lucha política. Entonces aquí se encuentra una situación que se ha venido extrapolando, si se quiere, más allá del Yarí, en otros territorios, Caquetá, parte de Nariño, donde digamos hay unas operaciones de intimidación, de fragmentación comunitaria, de concentración hegemónica del poder popular, en exclusión de otros actores y sectores de la sociedad. En la última conversación logramos avanzar en la importancia de que en esta mesa de conversaciones, que ojalá podamos empezar en las próximas semanas, se habilite un escenario muy concreto, o más que habilitar un escenario concreto, se parta del principio de que la participación es amplia, sin exclusiones algunas, que implicará a otros sectores ideológicos, incluso de la oposición, a otros sectores populares que no necesariamente comparten las prácticas de operación de ellos en los territorios, pero que quizás coinciden en un proyecto estratégico de una nueva democracia con justicia social y ambiental. En eso, ese fue un punto de partida, o de acuerdo mejor, de la última conversación. Sin embargo, pues observamos que en distintos territorios sigue una práctica de operación que está desconociendo este principio básico que hemos planteado. Las disputas militares que se sostienen con las FARC Segunda Marquetalia, como se expresa en el Pato, por incumplimientos en un pacto que se había logrado entre las dos fuerzas, ha llevado a una situación de crisis en la zona de reserva del Pato, y seguramente esta situación va a generar nuevas conflictividades en el departamento de Nariño y de Putumayo. Sin embargo, y hay que insistir en esto, comprendiendo estas dinámicas militares, los asuntos humanitarios siempre han estado en el primer orden. Tenemos una trazabilidad en la oficina de paz, donde cualquier denuncia, cualquier hecho que recibamos de las organizaciones lo tramitamos. En este caso con la SAMIESAI, y también lo hemos hecho con las FARC Segunda Marquetalia. Entonces, ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? Además de esta situación de operación en los territorios y de un intento de demostración de fuerza en diversas regiones del país, la mesa de conversaciones se podría habilitar en combinación y casi que simultáneamente con el nombramiento de 10 personas, en realidad 20 personas de las MSFARC, para atender las situaciones en el sistema de monitoreo que se vayan presentando en 10 puntos focales que estamos por consensuar, para que el cese de fuego pueda ser verificado y monitoreado con los organismos internacionales de Iglesia Católica y haya mecanismos de participación de la sociedad también en los mismos. Y simultáneamente, si los tiempos se dan y coinciden y hay una disposición de las MSFARC de continuar, a raíz de la comunicación de ayer, que pone aparentemente en crisis, en vilo la situación del cese de fuego, podríamos empezar en la mesa de conversaciones a abordar asuntos de las hostilidades. Y entonces los mecanismos serían mucho más amplios
porque los asuntos para abordar serían más complejos. Y allí tendríamos que definir en esta mesa de conversaciones los asuntos sustanciales que abordaríamos. Pero eso es parte de lo que desarrollaríamos en esa mesa de conversaciones. Adicionalmente, tenemos otro asunto de trabajo y es lograr un consenso de los asuntos temáticos. Tenemos un inicio de acuerdo de la forma de participación de los procesos organizativos y digamos, tenemos que consensuar los propósitos finales de lo que podría ser el objetivo de esta mesa de conversaciones. Con la segunda Marquetalia, con las FARC segunda Marquetalia, nos encontramos en una situación complicada que ustedes conocen por el artículo 2 de la ley 2272, en la cual se señala que cualquier persona que haya pertenecido a un grupo armado y haya firmado acuerdos de paz quedaría excluido de la posibilidad de participación en la paz. Esto significaría no solamente las MS-FARC, a algunos miembros de las MS-FARC, implicaría que algunos miembros de la segunda Marquetalia no podrían ser parte de la construcción de la paz total, pero igualmente de los grupos herederos del paramilitarismo, como las AGC o las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asunto que la Corte Constitucional igualmente se podría pronunciar, o el propio presidente de la República en uso de sus facultades como responsable del orden público en el país. Así que allá hay un escenario todavía irresuelto. La alta instancia va a terminar su trabajo en las próximas semanas y esto dará unos elementos de juicio para que el presidente tome la decisión en relación con la categorización de las FARC-MC, la cual inicialmente, con base en los análisis, estaría calificada como un grupo rebelde. De los grupos no rebeldes. Entonces, con las AGC, ustedes saben que hay una suspensión del cese del fuego con esta agrupación. ¿En qué estamos avanzando? Tenemos una línea de relacionamiento humanitario y tenemos a través de esa línea humanitaria una propuesta que inicialmente ha sido bien vista por los facilitadores, que destrabaría el asunto del cese a fuego y nos llevaría a asuntos humanitarios con otras fórmulas distintas de los ceses de fuego y a temas de ceses de hostilidades en algunas regiones de Colombia donde este grupo tiene absoluto control territorial y social. En relación con las autodefensas de la Sierra Nevada, hemos avanzado en un protocolo no solamente del cese de hostilidades, sino de georreferenciación y empezaremos próximamente, con base en las facultades constitucionales del presidente de la República, a tener una mesa un espacio sociojurídico, no una mesa, un espacio sociojurídico, que significa un escenario de conversación con el grupo armado y aparte tendremos unos espacios de construcción de agenda social y ambiental con las comunidades étnicas y campesinas que habitan en las zonas de control de este grupo armado. Con los grupos urbanos, de la misma manera, iniciaremos en Medellín ese espacio sociojurídico con 14 de los grupos que operan en el Valle del Aburrá y Medellín. Allí abordaremos asuntos también de carácter humanitario, urbano, no dentro de las fórmulas del DIH, por supuesto, pero sí bajo unos principios básicos de derecho que pueden implicar responsabilidades penales a ellos en materia de reclutamiento forzoso, por ejemplo. Pero ya abordaremos directamente en ese espacio sociojurídico estos asuntos y simultáneamente trabajaremos en las comunidades, en los barrios, en las comunas, en el proyecto de comuna y de barrio que desean los habitantes de esas comunidades desde la perspectiva de garantías de no repetición. ¿Cómo garantizamos que las violencias no vuelvan a inocularse e involucrarse en el modelo y en la cultura de ciudad que vive sectores de Medellín y el Valle del Aburrá?
Este mismo modelo se aplicará en Buenaventura y en Quibdó. Ese es el estado de la cuestión. Entonces, los ceses de fuego terminarán en 6 semanas. Estamos en una evaluación interna. Ya hay unas definiciones que el presidente de la República adoptó en consenso con la Oficina de Paz y las fuerzas militares y el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Hay unas líneas directrices y con esas líneas directrices estamos desarrollando el nuevo modelo, los nuevos esquemas de prolongación de cese de fuego y ampliación a hostilidades. Y aquí será central los asuntos territoriales, serán centrales los procesos organizativos que habiten y estén dentro de los territorios. El propósito es una intervención integral del Estado, lo que significa la seguridad humana. Y eso implica la aplicación muy concreta y planificada de los programas de gobierno en los diversos territorios y también una reconstrucción de los modelos de seguridad que garanticen la no repetición, mientras se tienen escenarios de diálogo o de conversación con los grupos armados irregulares, con independencia de su motivación o naturaleza. Esa es la fase dialógica y en la fase dialógica entonces tendremos la discusión sobre los asuntos de hostilidades y los acuerdos sobre asuntos de hostilidades y no solamente sobre los de cese a fuego. La situación del departamento del Cauca es resoluble en términos estructurales estratégicos en la perspectiva de paz con justicia social y ambiental si hay convergencias del movimiento popular, respetando las diferencias. Si las visiones respetuosas, hago esta afirmación, si las visiones que se imponen son excluyentes, difícilmente vamos a lograr unos buenos resultados en propósitos del fortalecimiento de las iniciativas populares en el ejercicio de lo que muchos afirman es el poder popular. Hoy la percepción de muchos pobladores que no digamos, son indiferentes a los asuntos ideológicos o tienen una ideología quizás tradicional, no necesariamente se sienten identificados con las expresiones del movimiento popular crítico organizativo. Hoy la comunidad internacional tampoco avala, comprende, asume muchos de los elementos y de las prácticas que ellos verifican en los territorios como que sean propiamente prácticas de transformación o de revolución. Y esto debe ser un ejercicio de autocrítica de todos y todas. Debemos dimensionar lo que significa lo que el padre Javier afirmó en una entrevista en el diario El Espectador de la posibilidad de que haya una especie de dictadura blanda que se va desarrollando. Tuvimos una reciente expresión en la ciudad de Bogotá con exmilitares de la fuerza pública que tomaron la plaza de Bolívar, pero también hay factores y actores importantes de la economía que estarían participando en una situación de generación de crisis económica que posibilite una situación de complejidad y justifique una restricción de libertades y por supuesto una deslegitimación de un gobierno que por primera vez en 200 años de vida republicana, con una coalición incluso de sectores de partidos tradicionales, llega al poder. Si queremos una perspectiva de construcción de un ejercicio democrático popular con justicia social y ambiental, que sería la base de la paz, tenemos que pensar seriamente sobre lo que estamos hoy analizando y definiendo en nuestros proyectos, planes de vida y procesos organizativos. Quizás lo que venga, si no somos responsables con este presente, será un modelo de autoritarismo peor de lo que hemos vivido. Y esto no significa una expresión apocalíptica, significa más bien una alerta para que dimensionemos la responsabilidad que ustedes y por supuesto el gobierno tiene para hacer posible un salto cualitativo y cuántico en la construcción de una democracia para los excluidos y desde los excluidos
y una democracia con transformaciones sociales, económicas y políticas. Gracias.